Muy buenos días, bienvenidos a una nueva clase del curso de marketing estratégico. Vamos con la clase de hoy que pertenece al tema de sistemas de información de marketing. Entonces, para hablar sobre un sistema de información de marketing, pues primero abordemos su definición. Un sistema de información de mercadeo más que todo está constituido por un conjunto de fuentes de información que pueden ser personas, equipos o procedimientos internos que recopilan, ordenan, analizan y evalúan la información necesaria para poder tomar decisiones alrededor de las funciones de mercadeo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo para primero formular mi estrategia de mercadeo debo tener muy claro y establecido cuál va a ser el sistema de información que voy a tener en cuenta para tomar este tipo de decisiones. Es valioso saber que en la medida en que ustedes tengan una mayor información, es mucho más fácil generar una ventaja competitiva a través de estrategias que sean más favorables para las empresas y para que estas mismas empresas puedan acceder al mercado. ¿Qué tipos de sistemas de información son los que podemos abordar? Tenemos sistemas de información estructurados en base a procedimientos que consisten en los registros internos. Un registro interno no es más que todo como los sistemas de información que se basan en la información interna que ha recopilado la empresa. Cuando hablamos del siguiente sistema de información de inteligencia de marketing o inteligencia de mercados, se hace referencia a toda la información que se puede adquirir del macroentorno, de los entornos externos en la que está rodeado la empresa. Entonces, para eso se requieren diferentes herramientas que ya se han descrito anteriormente. Herramientas como las 5 fuerzas de aporte para analizar esas fuerzas que hay en el entorno y que me permitan de alguna manera enfocar hacia qué oportunidades se está enfrentando la empresa o cuáles puede detectar. Y por último, el de investigación de mercado. La investigación de mercado más que todo consiste en la manera o los procedimientos técnicos que permiten analizar objetivamente cuáles son las tendencias del mercado en cuanto a potencialidades que podemos aprovechar de ahí. Entonces, más que todo, estos sistemas de información están enfocados para detectar oportunidades, ya sea viendo qué es lo que ha pasado internamente con la empresa, con los clientes actuales, cuáles son los movimientos del entorno y cuáles son las posibles tendencias que pueden tener mis clientes potenciales o clientes activos. Entonces, en parte de los registros internos, más que todo consiste en analizar cuáles han sido los ciclos de pedido y facturación, es decir, cómo ha sido el comportamiento de los consumidores o el comportamiento de compra de mercados consumidores o mercados corporativos. En estos ciclos de pedido y facturación, más que todo se refleja la información de las frecuencias de compras, cuáles han sido las cantidades de dinero que invierten por cada compra en los diferentes consumidores, con qué frecuencia lo hacen, bajo qué medios lo hacen, eh, qué tipo de información es la que brindan al momento de hacer esta compra, etcétera, etcétera. Más que todo, aquí lo que se busca es cumplir con requerimientos de cantidad de producto por parte del cliente y saber por cuál medio es el que se provee hacia ellos, ¿no? Para eso es importante que en este sistema de información se involucren más que todos los sistemas de información de ventas que tenga la empresa. Al menos tener los registros internos de lo que ocurre periodo por periodo de sus productos y sus servicios que se están vendiendo hacia el mercado. Saber bajo qué condiciones se hacen, cuál es el medio en que se provee, por cuál canal de mercadeo o canal de comunicación fue realizada la venta para verificar cuáles son los posibles comportamientos o tendencias de comportamiento que tienen mis clientes actuales. Es importante que el tratamiento de esta información, pues primero tenga constituido una base de datos interna que permita pues analizar o extraer información de manera inmediata y en tiempo real. Es de ahí la importancia y el poder que tiene una empresa en la medida en que constituye su información o sus datos a través de una base de datos estructurada.
para que pueda recopilar esa información rápidamente y analizarla en tiempo real para de esa manera tener ventajas competitivas que sean mucho más frescas para el mercado. Si ponemos a una persona que empieza a hacer eso de manera manual y no a través de sistemas de información ya estructurados, le tocará empezar a tomar cálculos manuales que digamos no son para nada eficientes, y en cambio la empresa, la competencia que ya tenga un sistema informático estructurado para eso, sí va a tener una ventaja competitiva. Almacenamientos de datos, digamos que apoya la base de datos, tener procesos de minería de datos. La minería de datos está más que todo relacionado con la extracción y el análisis o la determinación de conclusiones a través de algoritmos de búsquedas y ordenación de datos. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos un mar de datos, que por ejemplo es lo que maneja grandes empresas como el Éxito, donde a través de los puntos de acumulación que se dan en las cajas registradoras, ahí se registra todo lo que compran los clientes. Cualquiera que brinda su cédula, ese es un registro que va abordando a las bases de datos y almacenes de datos de la organización. Entonces la minería de datos lo que hace es aplicar algoritmos de búsqueda y de organización con el fin de verificar cuáles son las tendencias del mercado. Si ven que están comprando muchos pañales, entonces la demanda o la oferta, perdón, debe estar orientados a brindar más productos de ese tipo o incluso productos complementarios que de alguna manera aumente o mejore su propuesta de valor al mercado. El sistema de información de inteligencia de mercadeo, digamos que este no es un sistema de información tan estructurado como el de registros internos, ya, porque aquí no se puede estructurar porque no se busca controlar los factores externos que están fuera de la empresa. ¿A qué factores externos nos hacemos referencia? Más que todo a decisiones gubernamentales o factores ambientales, cambios sociales que se están dando o cambios en cuanto a la política económica. Esos son elementos o factores que la empresa no puede controlar y mucho menos dominar, ¿ya? A menos que sea pues una empresa demasiado grande. Entonces en esos casos lo que se hace es simplemente empezar a analizar y tener fuentes de información que pueden ser muy dinámicas, dependiendo del tipo de factor que te interese en el momento. ¿Eso qué quiere decir? Que las fuentes para obtener esta información, más que todo pueden ser revistas, diarios, noticieros, etcétera, sistemas de información que digamos sean verídicos y que me den información en tiempo real de lo que está sucediendo para de alguna manera yo poder prospectar hacia dónde van las tendencias del consumidor, hacia dónde van las tendencias de las políticas del gobierno o de las políticas económicas, para yo saber si ahí me puedo yo de alguna manera desarrollar una estrategia de mercadeo que sea apropiada hacia esas tendencias. Si yo simplemente no hago caso a las tendencias del mercado, a las tendencias económicas, políticas, entre otras, yo pues básicamente no estoy haciendo caso a lo que está sucediendo en los factores externos y posiblemente lo que vaya a hacer sea incongruente o sea completamente desviado a las posibles aceptaciones que tenga el mercado a futuro. Entonces hay que tener muy en cuenta esto. ¿Qué tengo en consideración como una fuente de información en la inteligencia de mercadeo? Se compone, como había dicho, de libros, periódicos, publicaciones. En los mismos clientes te pueden dar información, hablar con los proveedores, distribuidores, todo lo que esté alrededor de tu entorno se puede componer como una fuente de información de este sistema de información. Las fuerzas de ventas, lo que hacen los trabajadores en cuanto a la asesoría comercial, etcétera. Los canales de distribución, expertos externos, muchas empresas contratan a otras empresas que son expertas, que hacen, digamos, de alguna manera, estudios previos del mercado en cuanto a tendencias demográficas para saber hacia dónde va el mercado consumidor. Contacto con los clientes, contacto con la competencia también son fuentes que se aplican para esto. Y por ende la información del gobierno e investigación que hagan otros terceros.
Entonces, ya conociendo esos dos primeros sistemas de información, que es en los que nos vamos a enfocar, más adelante tocaremos en mucho más detalle en lo que consiste la investigación o estudio de mercado. Vamos a hablar de qué tipo de oportunidades encontramos en el mercado a través de estos sistemas de información. ¿Ya? Entonces, primero indiquemos que una oportunidad de mercado surge de las conclusiones obtenidas de un sistema de información de marketing, ya que estos marcan tendencias a favor de un sistema productivo. ¿En qué tipo de variables? En variables de necesidades y tendencias. Especialmente lo que se conoce son qué tipo de necesidades hay actualmente en el mercado y cuáles incluso pueden ser potenciales. Conocer los entornos demográficos, especialmente por estudios que hacen terceros, eh, como en empresas encuestadoras. Creo que la más común es lo que hace el DANE a través de sus censos. Conocer también los cambios del entorno económico, los cambios en cuanto al entorno sociocultural, cómo cambia sobre todo por ejemplo, la tecnología en los comportamientos de los consumidores, o cómo cambia la tecnología en los comportamientos de adquisición o de compra de los mercados corporativos. Todo eso hay que tener en cuenta, el entorno tecnológico. Los entornos políticos y legales. Si de pronto a futuro va a salir una regularización que ya no permite que un mercado, por ejemplo, no sé, sea tan próspero de acuerdo a ese tipo de leyes, decretos o resoluciones que vayan a sacar. Ya, por ejemplo, tengan en cuenta la posible reforma tributaria que está proponiendo el gobierno actualmente, donde piensan gravar con IVA prácticamente todos los elementos o los productos de la canasta básica familiar. Eso afecta mucho a futuro la manera en que se va a ofertar este tipo de productos y de alguna manera cambia la dinámica de los consumidores. Entonces hay que poder ofrecer productos o ofrecer estrategias, perdón, alrededor de las funciones de mercadeo que sean acorde a esas dinámicas del mercado. La manera en que tú prospectas todos estos cambios y tendencias seguramente te va a ir bien en tu modelo estratégico. Conocer la demanda del mercado y entre otros factores. Entonces, los invito pues a que vean este archivo ya de manera detenida, vean también el capítulo del libro que les recomendamos a leer para este material, para que refuercen el tema y a la vez pues vuelvan y hagan las actividades correspondientes a su respectiva semana. En este caso participen en el foro con una pregunta que abordaremos, identificando pues viendo si han comprendido este tema y cómo pueden abordarlo desde su caso de estudio. Okay. Muchas gracias.